Morandini en la Feria Provincial del Libro de Corrientes, presentando Silencios, este libro que se escribió durante la pandemia, durante su estadía en España. Coméntenos un poco o qué se puede adelantar de esto. Bueno, ahora es un libro, yo digo, hablé mucho porque siempre tuve micrófono como periodista, como cronista, como política, que cambié mi pluma de escritora por la tribuna de la política y el COVID me obligó al silencio, me atropelló en Madrid, donde vive mi hijo, y estuve confinada 8 meses. Y la verdad que ese silencio que tenemos todos del diálogo con uno mismo es donde surge la verdad, por lo menos personal. Y bueno, yo tengo 2 hermanos presos desaparecidos que supe tardíamente que ellos habían sido arrojados en los vuelos de la muerte. Posiblemente si mis padres vivieran yo no hubiera escrito este libro. Fue un libro que me permitió indagar algo que yo no me había animado hasta ahora, que es pensar cómo había sido el final de mis hermanos. Entonces me puse a leer lo que tenía en mis adminículos del teléfono, la tablet, porque estaba en una casa con gustos literarios que no eran los míos, y encontré libros que yo no me había animado a leer, sobre todo uno de las sobrevivientes de la ESMA, y la verdad que ahí no encontré el cotidiano de mis hermanos, pero encontré cosas muy perturbadoras de las que no hablamos, que es muy difícil abordar porque uno no sabe qué hubiera hecho en ese lugar, pero me permitió, es decir, primero reconocer mi dolor, que es algo, uno se defiende. Yo creo que el dolor es lo más íntimo y lo más difícil de transmitir. Entonces, si bien es cierto, es desde mi biografía, es un libro de reflexión sobre estos 40 años que hemos hecho con nuestra memoria trágica. ¿Por qué en 40 años no podemos hablar democráticamente? ¿Qué nos ha pasado? Que en lugar de tener una palabra democrática, primero hicimos silencio por miedo, después el juicio de las juntas puso palabra jurídica, empezamos a hacer una autocrítica incipiente en los 90 sobre la guerrilla, la violencia guerrillera, pero llegó ahora el 2004 y ahí se congeló la historia. Entonces, ¿por qué gritamos sin poder hablar? ¿Por qué no podemos respetarnos? ¿Por qué no podemos escucharnos? Y la democracia es el sistema de la palabra, la democracia es el sistema de la argumentación, es el sistema de la pluralidad. Entonces es un poco eso. Bien, en una nota periodística usted dice que es un libro que no habla del pasado, sino más bien del futuro, ¿no? Porque si usted ve la tapa conmovedora de esos 4 chicos, los hermanos Morandini que están en esa tapa, mis hermanos más chicos eran chiquitos, yo era una adolescente, mi hermana que murió de cáncer hace unos años, y es conmovedor en esa inocencia de esos niños qué les deparaba el destino del país, porque lo que pasó en mi familia pasó en muchas familias en nuestro país. Y entonces mi pregunta es, o tal vez es la reflexión para advertir sobre la responsabilidad que tienen los maestros, los que educan, los que están en las universidades. Porque cuando yo veo esa foto digo, ¿quiénes nos educaron? ¿A qué escuela fuimos? ¿Qué universidades cursamos? ¿Qué libros leíamos? ¿Cuál era el espíritu de la época? ¿Quién era responsable por nosotros? ¿Por qué chicos de clase media en un país que era igualitario creyó que la violencia era un camino para resolver los problemas del país? ¿Por qué jóvenes que entraban, como en el caso de la Marina, que se lanzaban al mar porque eran la élite, pensando en conocer mundo, se convirtieron en asesinos? Es decir, esta es la reflexión moral que nos falta, ¿no? Ponemos una víctima de un represor, pero nos falta reconstruir la verdad histórica, pero nos falta la reflexión moral. ¿Por qué le pasa esto a un país? Pero más importante que por qué le pasa a un país, que lo dirán los historiadores, los testimonios, ¿qué vamos a hacer con lo que nos pasó? ¿Queremos seguir matándonos a perpetuidad?
Por supuesto la respuesta es no. Y para no matarnos a perpetuidad tenemos que construir democracia, no hay otro camino. Porque bueno, todos los ejemplos en el mundo civilizado, pacífico, claro, ahora la guerra pone en duda lo que estoy diciendo, pero por lo menos Europa ha tenido más de 70 años de prosperidad y estabilidad de mano de los derechos democráticos. Es un poco eso, ¿no? Por último, ¿hubo un uso político, una apropiación de los derechos humanos por parte del kirchnerismo? Sí, claro, claro. Yo digo que el pañuelo es una gesta gloriosa que hay que reivindicar siempre. Estas mujeres que no se preguntaban, sos peronista, sos radical o sos comunista, se instalaron en la plaza pública en un momento de gran miedo para con su silencio poner en evidencia lo que se acallaba. Después le pusieron nombre propio al pañuelo. El último 24 de marzo, es decir, la plaza estaba llena de bombas y bombos y consignas, y los que íbamos silenciosamente cada 24 de marzo nos mirábamos en soledad unos a otros, era una memoria colectiva silenciosa, íbamos de a uno, íbamos de a dos, pero nos mirábamos reconociéndonos en lo que nos pasaba. Hoy no podemos ir a la plaza porque se ha llenado de gritos, se ha llenado de bombas, se ha llenado de bombos y se ha llenado de consignas.